Sí, buenas tardes a todos. Comenzando con el ciclo de reforzamiento y recuperación de las materias que se dieron en ciclos anteriores, vamos a empezar con genética médica. Lo hemos dividido en 3 conferencias. La primera conferencia que vamos a dar el día de hoy la nombramos Generalidades de Genética. Mañana vamos a dar las afecciones genéticas frecuentes y su manejo en la medicina familiar y comunitaria. Y en el día viernes vamos a hablar de asesoramiento genético. Nosotros vamos a editar las conferencias. Al final, los compañeros que están en línea y los que están acá en el salón de manera presencial van a hacer sus preguntas a través del chat y nosotros vamos a responder a través de esta vía que estamos hablando. Ya sin más preámbulo, vamos a comenzar. Les pido 5 segundos para acomodarme, por favor. Sí, como les decía, vamos a comenzar el ciclo de conocimiento de genética médica. Sí, les pido a los compañeros que están en línea que si en algún momento hablo muy rápido, me lo hagan saber a través del compañero que está coordinando la sesión y yo trataré de disminuir un poco la intensidad y la velocidad, ¿verdad? Yo quería comenzar presentándoles una situación problema y después con los conocimientos que ustedes adquieran en el transcurso de estas 3 conferencias vamos a ser capaces de responder esta problemática que yo les voy a plantear. Vamos a hablar de la familia de la reina Victoria, soberana de Gran Bretaña e Irlanda y emperatriz de la India. Ella asumió el trono del reino británico a los 18 años. Se casó con su primo alemán, el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha, con quien formó un sólido matrimonio, del cual nacieron 9 hijos. Yo les presento a continuación el árbol genealógico de la familia de la reina Victoria. Si tenemos en cuenta que la hemofilia es una enfermedad hereditaria y que la reina Victoria no padecía de hemofilia, ni el príncipe Alberto, que era su esposo, tampoco, cabría preguntarse cómo es posible que a partir de la reina Victoria y el príncipe Alberto, su descendencia, hubo muchos varones enfermos y muchas hembras portadoras. Ahí ven en el cuadro las mujeres están representadas en un círculo rojo, las mujeres portadoras están representadas en un círculo rojo claro por fuera y más intenso por dentro. Los varones están representados con un cuadro azul y los varones hemofílicos están representados con un cuadro azul a 2 tonalidades. Cabría preguntarse cómo es posible que solo se hayan enfermado varones en esta familia. Cabría preguntarse por qué las mujeres supuestamente sanas tienen hijos enfermos, ¿verdad? Todas estas preguntas vamos a ser capaces de responderlas al final de este ciclo de 3 conferencias. Ahora yo les preparé una especie de glosario con terminología que se usa en el campo de la genética y que no siempre los médicos las tienen muy claras, ¿no? Yo les preparé esto y vamos a comenzar con esta parte. ¿Qué cosa es la braquia? La braquia es la ausencia de brazos. La cefalia es una anomalía del desarrollo fetal que se caracteriza por la ausencia o desarrollo inadecuado de la cabeza. Esta parte pudiera parecerle un poco tediosa, pero yo creo que es imprescindible tener en claro el glosario genético, la terminología que se usa en genética para poder entender todo lo que se dice y todas las enfermedades genéticas. Por ejemplo, el ADN, el ácido desoxirribonucleico, ustedes saben que es la molécula que contiene y transmite la información genética en los organismos, excepto algún tipo de virus que son los retrovirus. Ustedes saben que están conformadas por 2 cadenas complementarias polipeptídicas de nucleótidos y que está conformada además por 4 bases nitrogenadas, que son la adenina, la guanina, la citosina y la timina, ¿verdad? Sabiendo bien que solo la adenina se empareja con la timina y la citosina con la guanina, cada cadena de ADN puede ser empleada como molde para formar una cadena complementaria, que será idéntica a la cadena que le dio origen. Yo aquí traje
tres términos que son muy importantes en el estudio de la genética, que son el término gen, el término locus y el término alelo. El gen es la unidad de herencia que ocupa una posición concreta en el genoma y está constituido por una secuencia de ADN que codifica para un ARN funcional. Este concepto es importante que lo tengan claro. Ahora, ¿qué cosa es un locus en singular o loci en plural? Es la posición que ocupa un gen en el genoma. Recuerden, la posición que ocupa el gen en el genoma se conoce como locus. ¿Y qué cosa es un alelo? El alelo es cada una de las formas en que se presenta un gen en un determinado locus, en los cromosomas homólogos. ¿Qué cosa es un cromosoma homólogo? O sea, recuerden, de esta manera de recordatorio, que el ser humano tiene 46 cromosomas. Estos 46 cromosomas están divididos en 23 pares, ¿verdad? Del 1 al 22 son los cromosomas autosómicos y el par 23 son los cromosomas sexuales. En el individuo femenino, 2 cromosomas X conforman el par 23 y en el individuo masculino, un X y un Y, ¿verdad? Queríamos que se aprendieran bien esto de gen, locus y alelo, porque a la hora de la expresión de las enfermedades genéticas es importante tener estos conocimientos. Ahora, el aminoácido es la unidad constitutiva de los polipéptidos, o sea, las proteínas o polipéptidos están formados por aminoácidos, todo el mundo lo tiene claro. Existen aminoácidos esenciales que no son sintetizados por el organismo y el ser humano tiene que ingerirlos con la dieta. Ahí tenemos la adenina, la fenilalanina, la histidina, la isoleucina, la leucina, la lisina, la metionina, la treonina, el triptofano y la valine. Son los aminoácidos esenciales en el ser humano. Otras especies tienen otros aminoácidos esenciales, pero nosotros tenemos estos que son los que tenemos que ingerir por la dieta porque nuestro organismo no los sintetiza. Ahora, ¿qué cosa es la aminocentesis? Es una intervención obstétrica que siempre se realiza alrededor de las 22 a las 26 semanas, donde se extrae una pequeña cantidad de líquido amniótico para su análisis en el laboratorio como medida diagnóstica y complementaria de posibles anomalías fetales. O sea, la aminocentesis obtiene el líquido amniótico, como ya les decía, y este líquido amniótico se puede procesar y realizar diversas intervenciones. Ahora, aquí vienen unos términos que son un poco complejos y yo me voy a detener un poquito en ellos para que ustedes lo puedan tener en cuenta. ¿Qué cosa es aneuploide o aneuploidía? Es una célula o individuo con un número de cromosomas que no es múltiplo exacto del número haploide. Los ejemplos más frecuentes son las trisomías o las monosomías. Vamos a explicar. O sea, el número, la célula de individuo común que es aneuploide, quiere decir que, por ejemplo, la aneuploidía y las poliploidías. Una aneuploidía es una aberración cromosómica cuyo componente genético no es múltiplo exacto del número haploide. O sea, el número haploide de cromosomas en la especie humana es 23. O sea, sería la mitad del número diploide, que son 46. ¿Entienden eso, verdad? Ahora, el ARN todos sabemos que es una molécula formada por el ácido desoxirribonucleico. Existen 3 tipos: el ARN mensajero, el ARN ribosomal y el ARN de transferencia. Voy a disminuir un poquito la velocidad porque me están diciendo los compañeros del chat que voy muy rápido, así que voy a dar un poco más de pausa, si es posible. La ataxia. Las ataxias son trastornos caracterizados por la disminución de la capacidad de coordinar los movimientos. Existen muchos tipos de ataxia. En el transcurso de estos 3 días vamos a hablar sobre todo de las ataxias espinocerebrosas, que tienen una herencia bastante compleja. Otro término que yo quería que ustedes tuvieran presente es la atresia, es la ausencia de una apertura, conducto o canal, ¿verdad? Como puede ser el ano, la vagina, el conducto auditivo externo u otro. Ahora, ¿qué cosa es un autosoma? Eso ya se lo he estado explicando, pero quiero que tengan esos conceptos bien claros. Un autosoma es un cromosoma que no es un cromosoma sexual. En humanos hay 22 pares de autosomas, o sea, del par 1 al par 23 tenemos. Sí.
Y autosómico dominante es cualquier carácter de herencia dominante no ligado al sexo. Autosómico recesivo, todos estos conceptos se los estoy dando de entrada, después vamos a profundizar en cada uno de ellos. Autosómico recesivo es cualquier carácter de herencia recesiva que no está ligado al sexo, ¿verdad? Ahora, ¿qué cosa es el cariotipo? El cariotipo es la dotación cromosómica completa de un individuo o de una especie que puede observarse durante la mitosis. Eso es importante. El cariotipo siempre se observa cuando la célula está en mitosis. El término también se refiere a la representación gráfica de los cromosomas ordenados en pares de homólogos y que se pueden describir conforme a una nomenclatura convencional que nosotros en el transcurso del día de hoy vamos a explicarles cómo se organizan los cromosomas, cuál es su representación gráfica, todo eso vamos a explicar. Ahora, ¿qué cosa es el centrómero? El centrómero es la región central del cromosoma que separa los dos brazos del cromosoma. Y en él se usan las dos cromátides, el cromático es una cromátide. Es la región donde las fibras del uso cromático durante la división celular. Ahora, ¿qué cosa es un cigoto? Un cigoto es un huevo fecundado originado por la unión de dos gametos con fusión de sus núcleos hasta el momento de pasar a la forma de blastocito y su implantación en el útero. La citogenética es la parte de la genética que estudia la apariencia microscópica de los cromosomas y sus anomalías en la enfermedad, que lo vamos a ver en el transcurso de hoy. Ahora, ¿qué quiere decir el término? A veces las personas usan el término congénito y no saben lo que quiere decir. Congénito o inborn en inglés es cualquier anomalía de causa genética o no que se presenta con el nacimiento, ¿verdad? Eso quiere decir congénito. La cromatina es el material formado por ácidos nucleicos y proteínas que se observa en el núcleo de una célula que está en interfase. Eso es importante. Ahora, el cromosoma es una estructura filamentosa autorreplicativa constituida por cromatina. Cromosoma en anillo es una aberración cromosómica de estructura, más adelante la vamos a ver en profundidad, en el cual las extremidades del cromosoma se pierden y los extremos libres se fusionan. Es una aberración cromosómica, como les decía, no balanceada, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, el cromosoma X, para nadie es un secreto, que es el cromosoma sexual, presente en una copia en varones y en dos copias en mujeres. ¿Verdad? Ahora, existe una teoría, que es la teoría de Mario Lyon, en el cual, como una especie de compensación, en las personas del individuo del sexo femenino, como tienen dos cromosomas X, uno se activa y el otro está inactivo. Esa es la teoría de Mario Lyon, después la vamos a ver también. Los cromosomas homólogos, como ya lo había explicado, son cromosomas que forman un par y se recombinan durante la meiosis. Tienen la misma estructura y los mismos losis. Recuerden que lo he explicado, que quiere decir losis y que quiere decir lóbulo, pero distintos alelos, ya que cada uno procede de un progenitor. O sea, explicando esto, tenemos 23 pares de cromosomas, tenemos 46 cromosomas. Poniendo, por ejemplo, el par 9, tenemos un cromosoma, o sea, nosotros como individuos tenemos un cromosoma 9 que es materno y un cromosoma 9 que es paterno. Y así sucede con todos los cromosomas del individuo, o sea, del ser humano, en el cual de cada uno de los 23 cromosomas, de los 23 pares de los 46 cromosomas, uno será materno y el otro será materno. Del par 10 tenemos un cromosoma de origen materno y un cromosoma que viene de papá, ¿verdad? Ahora, ¿qué cosa es una delesión? Es la pérdida de material genético de un cromosoma que puede ir desde la pérdida de un solo nucleótido, que es la delesión puntual, que es una delesión pequeña, hasta la pérdida de grandes regiones que son visibles desde el punto de vista citogenético. ¿Qué quiere decir de novo? De novo es algo que quiere decir nuevo, de nueva procedencia, para referirse a algo no heredado. En el transcurso del día de hoy vamos a hablar de las mutaciones de novo. O sea, van a ver lo que quiere decir mutación de novo, que son mutaciones que aparecen en un individuo y a partir de ahí, por ejemplo, producen una enfermedad, que esta enfermedad no existía en los ascendientes del individuo, pero sí existen los descendientes, ¿verdad? Explicando esto mejor,
un individuo presenta una enfermedad, como por ejemplo la Corea de Huntington, que es muy frecuente, donde su papá, su mamá, sus abuelos no padecían la enfermedad, sin embargo él la padece, y a partir de ahí, de él, como propósito, como individuo de estudio, se transmite a su descendencia. Eso quiere decir de nuevo, y en genética, donde más se aplican las mutaciones de nuevo. Dimorfismo es una anomalía morfológica del desarrollo que forma parte de muchos síndromes. Vamos a ahondar mucho en esto. Ahora, embrión es el producto de la concepción. A veces no se tiene claro cuando el embrión deja de ser embrión y pasa a ser feto. El embrión les decía que es el producto de la concepción desde el momento de la implantación del óvulo fertilizado hasta el final de la semana séptima u octava, en que pasa a denominarse feto, ¿verdad? Una enzima es una proteína que actúa como catalizador en los sistemas biológicos, eso ustedes no saben. Ahora, el gameto. ¿Qué cosa es un gameto? El gameto es una célula germinal madura, funcional, que contiene el número haploide de cromosomas de la célula somática. Los gametos provienen de sexos opuestos, que son el óvulo y el espermatozoide, y se fusionan para formar un cigoto. Aquí quiero detenerme. Recuerden, cuando más adelante veamos meiosis y mitosis, recuerden que en la meiosis, que es la división celular de las células de las células sexuales, al final de la meiosis de una célula con 46 cromosomas, tenemos 4 gametos haploides, o sea, con la mitad de la dotación cromosómica de la especie. Eso yo les pido que lo que no vayan entendiendo lo vayan anotando, y eso va con los compañeros que están vía teleconferencia, como los que están aquí presenciales en el aula. Lo que ustedes no entiendan, ustedes lo escriben, al final me dicen las preguntas y yo les voy a ir respondiendo, toditas vamos a responder, ¿verdad? Ahora, un gen recesivo es aquel gen que solo se expresa si está presente las dos copias, o sea, si los dos alelos están presentes. El genoma es el complemento cromosómico básico que contiene toda la información genética del individuo. En este curso de conferencia vamos a hablar del proyecto Genoma Humano y vamos a ver cuáles son sus logros hasta este momento, qué se conoce y qué no se conoce. Aquí yo les explicaba, ya en el primer se lo había dicho, qué cosa es haploide, se lo voy a explicar de nuevo, porque si no les quedó claro. Es una célula con un organismo con un solo complemento cromosómico. ¿Cómo sucede en los gametos? Como ya les explicaba, en el óvulo y el espermatozoide, tras la meiosis. El número haploide se simboliza con la letra N, o sea, N es igual a 23. Ese es el número haploide, ¿verdad? La herencia dominante es un rasgo fenotípico que solo precisa un alelo de un determinado gen para expresarse. Aquí tenemos otro concepto que es fenotipo y genotipo. Fenotipo es lo que se ve, o sea, lo que es tangible, lo que podemos apreciar. Y el genotipo es la composición genética de un individuo. Esta composición genética del individuo da lugar a su fenotipo. O sea, si tenemos un genotipo X, tendremos un fenotipo X. Repito, el fenotipo es lo tangible, es lo que se ve, lo que se puede apreciar. Ahora, la herencia mendeliana es un patrón de herencia monofactorial, o sea, definido por un solo factor, que fue definido comúnmente, que puede ser autosómica dominante o recesiva, o ligada al cromosoma X, dominante o recesivo. La herencia recesiva es un rasgo fenotípico que precisa ambos alelos, o sea, que los alelos estén en doble dosis de un determinado gen para expresarse. La heterogeneidad genética, repito, lo de la herencia recesiva. La herencia recesiva, para que se exprese en el fenotipo, tiene que estar en doble dosis, ¿verdad? Ese gen tiene que estar presente en los dos alelos para que se exprese. Si no está en doble dosis, no se expresa. Pero tranquilo, eso lo vamos a ver cuando veamos la herencia mendeliana, lo vamos a ver ahorita, vamos a ver en mayor profundidad. Ahora hay un término que es el de la heterogeneidad genética. Es un término amplio utilizado para indicar que un mismo cuadro clínico puede tener causas genéticas diferentes. O sea, un mismo cuadro clínico, o sea, un cuadro clínico fenotípico, un fenotipo puede tener como causa
distintos genotipos, ¿verdad? Ahora, la inactivación del X es lo que les explicaba anteriormente, que es el mecanismo de compensación de la dosis genética en mamíferos, que fue propuesto por Mary Lyon en 1966 mediante la activación de uno de los cromosomas X en las células somáticas de las hembras. O sea, en el caso de los varones no se aplica esta teoría de Mary Lyon, porque a los varones no nos pueden activar un X porque tenemos nosotros, ¿verdad? Pero bueno, como las mujeres tienen dos X y en una especie de compensación se inactiva uno. Esto lo vamos a ver en el transcurso de la clase con más profundidad. Ahora, ligado al sexo, es relativo a los genes o a las características de trastornos que se transmiten. Estos genes se encuentran en los cromosomas sexuales y específicamente en el cromosoma X. Cuando veamos esto, vamos a ver que hay enfermedades con herencia recesiva ligada al X y con herencia dominante ligada al X. Ligado a Y es un rasgo determinado por un gen localizado en el cromosoma Y, que no son muchas las patologías y las condiciones genéticas que tienen que ver con el cromosoma Y. ¿Qué cosa es una malformación congénita? Es una alteración del desarrollo anatómico que se presenta durante la vida intrauterina. Aquí no hay mayor pérdida. La meiosis, cabe recordar que es la división celular que tiene lugar durante la formación de los gametos en especies que tienen reproducción sexual, mediante la cual una célula germinal diploide, que es lo que le explicaba, o sea, en el caso del ser humano, una célula germinal diploide, una célula germinal con 46 cromosomas, o sea, con 23 pares, da lugar a 4 gametos haploides. ¿Qué quiere decir haploide? Recuerden que haploide es igual a N en el ser humano, y N en el ser humano es igual a 23, ¿verdad? O sea, al final de la meiosis tendremos de una célula diploide con 46 cromosomas, tendremos 4 gametos haploides, o sea, 4 gametos con 23 cromosomas. ¿Para qué? Para cuando sea un óvulo, este óvulo con 23 cromosomas se una con el espermatozoide de 23 cromosomas del número diploide de la especie, que son 46. ¿Verdad? Ahora, la mitosis, para recordar que es la división celular característica de las células somáticas que producen dos células hijas que serán idénticas a la célula progenitora. Una monosomía es una neuploidía. Después yo lo voy a explicar bien qué es la neuploidía y qué cosas son las polipolidías, porque creo que cuando lo explico ahorita no les quedó claro. Debido a la pérdida de uno de los miembros de un par de cromosomas homólogos, la monosomía más de mayor prevalencia e incidencia es el síndrome de Turner. Lo vamos a ver en el transcurso del día de mañana. Una mutación es cualquier modificación introducida en una secuencia nucleótida que es estable, que permanece después de la replicación del ADN. Porque hay mutaciones que no son estables y cuando el ADN se replica, como esta mutación se corrige, y es una mutación inestable. Un mutágeno es un agente físico químico que causa mutaciones. Un mutante, que a mí no me gusta mucho usar el término mutante, pero como se usa, es una célula u organismo que porta una mutación. Desde el punto de vista ético es un poco complicado llamarle a un ser humano porque si una mutación es un mutante, ¿verdad? Entonces el término por lo menos a mí no me gusta su uso. ¿Qué cosa es un oncogéneo? Es un gen que induce a la proliferación celular incontrolada. O sea, es un gen que induce a la proliferación de enfermedades anarcoproliferativas, enfermedades neoplásicas, ¿verdad? Ahora, P, en nomenclatura en citogenética, la P así en minúscula, es el brazo corto de los cromosomas, que viene del francés petit, que quiere decir pequeño. Ahora, la polidactilia es una malformación congénita caracterizada por la presencia de un número superior al normal de dedos en las manos o en los pies. Suele darse con características autosómicas dominantes y existen dos tipos fundamentales, la polidactilia preaxial y la polidactilia postaxial, que también vamos a explicar posteriormente en esta conferencia. Ahora, ¿qué cosa es una poliploidía? Es una célula o individuo que tiene 3 o más complementos o componentes cromosómicos. Por ejemplo, 3N, 4N, etc. Vamos a explicar. Si N es igual a 23 y yo tengo un individuo con una poliploidía,
que tiene 3N, sería 23 más 23, 46 más 23, 69. O sea, sería un individuo de la especie humana con 69 cromosomas. Las poliploidías no son viables en la especie humana, ¿verdad? Ningún ser humano puede sobrevivir con 69 cromosomas, mucho menos con 92, ¿verdad? Ahora, ¿qué cosa es un portador? Un portador es un individuo clínicamente sano que transmite una enfermedad por poseer un alelo patológico. Suele aplicarse en individuos heterocigóticos para un gen recesivo o en individuos heterocigóticos para un gen dominante que no expresan la enfermedad. O sea, generalmente, recuerden que en las enfermedades recesivas, sobre todo en las recesivas autosómicas, para que la enfermedad se exprese, el alelo mutado tiene que estar presente en doble dosis. O sea, tiene que estar presente en los dos cromosomas, ¿verdad? En los cromosomas homólogos. Y la enfermedad que tiene una herencia dominante, con un solo alelo mutado, la enfermedad se expresa, pero no siempre es así. O sea, eso es la generalidad. Ahora, bueno, nomenclatura en citogenética es el plazo largo de un cromosoma. ¿Qué cosa es una quimera? Que a veces escuchamos el término quimera, escuchamos el término mosaico y no sabemos bien cómo se aplica. O sea, ¿qué cosa es? La quimera es un individuo compuesto por líneas celulares genéticamente distintas y procedentes de distintos cigotos. O sea, recuerden, cuando los gametos se unen, cuando los óvulos se unen, forman un cigoto. Imagínense que dos cigotos se unan, se fusionen y formen un individuo compuesto por líneas celulares que son de distintos individuos, de distintos cigotos, ¿verdad? Recuerden, en la mitología griega, la quimera, ¿verdad? Que era mitad león y cuerpo de caballo. Cuerpo de caballo. No recuerdo bien si era caballo y león, creo que era así, ¿verdad? Hombre caballo, ese es un centauro. Pero la quimera creo que era la cabeza de león y el cuerpo de caballo. Ahí no lo tengo claro, pero bueno. Es lo que es una quimera, así también volaba, como dice la vida. Ok, seguimos. ¿Qué cosa es un rasgo? Un rasgo, cualquier característica determinada desde el punto de vista genético, que se transmite a un genotipo, asociado a un genotipo específico. La manifestación del rasgo del fenotipo puede producirse de forma dominante o recesiva. Ahora, yo sé, porque le veo la cara, ¿no? Yo sé que puede resultar un poco tedioso, pero yo quise empezar así, porque no quiero empezar a explicar cosas y que realmente no se conozca la terminología. Y yo sé por experiencia con mis estudiantes en la comunidad que a veces no, en el plan de grado, como se llama ahora, de la carrera de medicina, los términos y la genética médica no se da con la profundidad que debería. Entonces fue una solicitud de ustedes, ¿no? De hecho, la genética, como ustedes le llamaron, asesoramiento, consejería genética, obtuvo la peor puntuación en estas encuestas que se realizaron ustedes, con un 47%, o sea, el 47% de ustedes respondió que no tenía los conocimientos elementales, básicos e imprescindibles desde el punto de vista genético. Sí, me dicen que vaya más despacio. Me corrigen cada rato porque me voy muy bien. Y entonces quisimos empezar por aquí, darle un basamento, darle unos conocimientos básicos, elementales en el día de hoy, para después, a partir de mañana, poder profundizar en otras patologías, en otras condicionantes, que realmente se iban a hacer muy difícil si no conocían lo que era ploide y lo que era diploide, si no conocían lo que era un cigoto o lo que era un cromosoma, si no saben cómo se clasifican los cromosomas. Y todo eso lo vamos a ver en el día de hoy. Ahora, un riesgo de recurrencia en una familia con un trastorno heredado es la probabilidad de que un nuevo individuo o descendiente sufra el trastorno. Para trastornos que siguen la herencia mendeliana o monofactorial es sensible. Se calcula aplicando los principios de la genética mendeliana, como vamos a explicar, y para trastornos que se vean de manera multifactorial o poligénica, como también se le llama, a utilizarse el riesgo empírico, que vamos a explicar también qué cosa es el riesgo empírico. No se me pongan con los ojos así muy abiertos, que todo esto lo vamos a ver, ¿verdad? Cuando vaya muy rápido, yo repito, me lo dicen y yo vuelvo a parar y vaya escribiendo las dudas. No es posible que me pregunten las dudas en el momento que les surjan, porque si no se va a complicar mucho esto. Y entonces que esté en línea se va a quedar, como decimos,
se va a quedar desfasada. O sea, les repito, por segunda ocasión, apunten las dudas, al final la vamos a responder toditica, como decimos en Cuba. Toda. ¿Verdad? Ahora, el riesgo empírico es el riesgo de ocurrencia o de recurrencia que se calcula directamente a partir de los datos epidemiológicos y los factores hereditarios dados. Transgénico es una célula u organismo que contiene en su línea germinal un ADN exógeno introducido experimentalmente. A veces escuchamos que las personas están consumiendo alimentos transgénicos y uno no sabe lo que es. O sea, cuando uno consume una manzana transgénica, si es que existe, porque a mí realmente no me ha preocupado si los alimentos son transgénicos o no, tendré que empezar a preocupar, pero no me preocupa. Quiere decir que esa manzana contiene, o ese alimento, o ese grano, contiene un ADN que no es propio de la especie, que es exógeno, y que fue introducido experimental y artificialmente. Ahora, una trisomía es una neoploidía debido a la presencia de un cromosoma extra de un par de cromosomas homólogos, ya sean autosomas, recuerden que son del par 1 a par 22, o de los cromosomas sexuales. Eso se llama trisomía libre, o sea, cuando sobra un cromosoma en un par homólogo, en lugar de haber 2, hay 3. Y lo otro puede ser con translocaciones, que ya serían trisomías parciales, no serían totales. O sea, la trisomía libre, por ejemplo, una dotación cromosómica 47, XY más 21, es un individuo del sexo masculino con 3 cromosomas 21, tendría un síndrome de Down, ¿verdad? Ahora, un individuo con una translocación de una porción de un cromosoma, que no es una trisomía libre, tendría una trisomía parcial. El cuadro clínico sería menos fluido, el retraso mental sería menor, ¿verdad? Y la dotación, recuerden, por ejemplo, si decimos que n es igual a 23, que les pongo el número total de cromosomas, en un caso de una trisomía 21, es 2n más 1, porque 2n más 1, n es igual a 23, 2 por n sería 46, más 1, 47 es el cromosoma 21 que tiene de más, ¿verdad? Ahora, ya terminamos con la parte del glosario. Yo quise, a manera de recordatorio, traer la división celular y la estructura del ADN muy someramente, porque asumo que estos son conocimientos que ustedes sí tienen, y entonces vamos a proceder. Recuerden, la estructura del ADN el ADN es una cadena de nucleótidos donde siempre la timina se empareja con la adenina, se cocina con la guanina. Eso lo tenemos claro. Ahora, el ADN está estructurado en forma de nucleosoma con un cuerpo que se llama histona, donde el ADN se envuelve, ¿verdad? Esta envoltura del ADN es como si, ¿cómo llamarle? Es el soporte para que el ADN no esté suelto, ¿verdad? El ADN tiene su soporte y aquí está. Aquí está la representación esquemática del ADN dentro del cromosoma con el núcleo celular. Recuerden que el ADN siempre está en el núcleo, eso es importante que lo tengan claro, a excepción del ADN mitocondrial, ¿verdad? Está en la mitocondria, que se lo vamos a ver después cuando veamos los tipos de ejercicio. Ahora, en el caso de las divisiones celulares, ya esto hemos ido hablando un poco, existen dos tipos de divisiones celulares, la mitosis y la meiosis. Vamos a empezar por la mitosis. Recuerden que la mitosis de una célula madre con un número diploide de cromosomas, o sea 46, yo obtengo dos células hijas idénticas a la célula madre con un número diploide de cromosomas, o sea con 46 cromosomas para la especie humana. Esa es la mitosis. Ahora, la meiosis, recuerden que es la división celular que ocurre en las células sexuales, ¿verdad? Y que tiene dos fases, la meiosis 1 y la meiosis 2. En la meiosis 1 es idéntica a la mitosis. Yo por una célula madre obtengo, una célula madre diploide, yo obtengo en la meiosis 1 dos células hijas idénticas a la célula madre que le origen, o sea, dos células hijas diploides. Hasta ahí la meiosis 1. En la meiosis 2 yo obtengo de esas dos células hijas, obtengo de cada una dos, pero ya no serían diploides,
serían haploides, porque estos 4 gametos que ustedes ven acá abajo tienen un componente haploide, o sea, tienen cada uno 23 cromosomas. Es lo que les decía, cuando el óvulo que tiene 23 cromosomas se une al espermatozoide que tiene 23, tenemos 46, y por eso cada uno de los pares homólogos de los cromosomas, uno es de origen materno y el otro es de origen paterno. El cromosoma 14, Piedad, tiene un cromosoma 14 de mamá y un cromosoma 14 de papá. El que les habla también tiene un cromosoma 14 materno y un cromosoma 14 paterno, así con los 23 pares de cromosomas. Siempre uno es de origen paterno y el otro es de origen materno. Ahora, vamos a empezar con las leyes de Mendel. Las leyes de Mendel, ¿quién fue? Gregor Mendel fue un monje austriaco que se dedicó, ustedes saben que los monjes tienen mucho tiempo para estudiar y para experimentar. Entonces, grandes sabios y grandes genios han sido monjes, ¿verdad? Y Gregor Mendel se dedicó a estudiar por qué ocurrían fenómenos en la naturaleza que eran hasta ese momento inexplicables. Y él formuló las leyes que hasta el día de hoy son leyes básicas de la genética, que son las leyes de Mendel. Vamos a explicar. Vamos a aplicar la primera ley de Mendel, que es la ley de la segregación. ¿Qué hizo Mendel? Mendel agarró él hizo su experimento fundamentalmente con guisantes. Mendel cogió un guisante amarillo y lo puso con un guisante verde. O sea, hizo el entrecruzamiento desde el punto de vista genético y al final lo que obtuvo fue un F1. En este F1 siempre Mendel veía que todos los guisantes que obtenían eran amarillos, ¿verdad? Aquí en la representación gráfica que tenemos aquí, el A con mayúscula es la semilla amarilla y el A en minúscula es la semilla verde. Ahora, ¿qué hizo Mendel después de eso? Mendel cruzó 2 individuos F1, que si le damos a la gráfica anterior, vemos que el individuo F1 es el individuo producto del entrecruzamiento entre un guisante con color amarillo y otro guisante con color verde, que siempre se obtenía en F1 de color amarillo. Ahora Mendel cruzó 2 individuos F1. ¿Y qué obtuvo? Obtuvo que cada vez que cruzaba 2 individuos F1, obtenía 3 guisantes de color amarillo y solo un guisante de color verde. Y aquí tenemos un término, la expresión fenotípica o el fenotipo. El fenotipo en este caso es de 3 a 1, ¿verdad? 3 amarillos contra 1 verde, siempre que crucemos individuos F1, ¿verdad? Que no son individuos de línea pura. Y la proporción fenotípica tendremos un 25% de individuos A mayúscula, un 50% A minúscula y un 25% A minúscula. En todo caso, como el gen que representa o que codifica, que es la palabra que no me salía, el gen que codifica para el color amarillo es dominante sobre el gen que codifica para el color verde. Por lo tanto, el gen que codifica para el color amarillo se representa con la letra mayúscula y el gen que codifica para el color verde se representa con la letra minúscula. Es por ello que A mayúscula es un homocigótico dominante y siempre va a ser amarillo. El A mayúscula es un heterocigótico y este heterocigótico, como recuerden, en los caracteres dominantes siempre se expresan, aun cuando estén en un solo alelo, siempre van a ser amarillos, pero no es igual el amarillo A mayúscula que el amarillo A minúscula. El primero, A mayúscula es homocigótico dominante, el segundo es heterocigótico, y en el caso del heterocigótico, ¿quién se expresa? El carácter dominante, y el 25% restante es el A minúscula, que sería verde, ¿verdad? Eso lo tienen claro. Y entonces la función genotípica sería 25, 50 y 25.
Vean aquí en este cuadro que no siempre la proporción fenotípica es idéntica a la proporción genotípica. O sea, individuos que tienen dotaciones genéticas diferentes expresan el fenotipo de igual manera. En el caso de la mayúscula tenemos un individuo autosómico dominante y sin embargo su fenotipo ¿cuál es? Amarillo. Y en el caso del individuo que tiene una mayúscula A minúscula, es un individuo heterocigótico. ¿Y qué carácter expresa? El carácter dominante, que es el amarillo, ¿verdad? Ahora, el carácter dominante es aquel que se expresa tanto en el estado homocigótico, en las líneas puras, como en el estado heterocigótico o en los híbridos. En el caso de los híbridos, ¿quiénes son? Los F1, que ya no son individuos de línea pura. Y el carácter recesivo es aquel que solo se expresa en el estado homocigótico, que sería el color del guisante verde, que sería el individuo A minúscula, ¿verdad? Ahora, como Mendel demostró la existencia del factor recesivo, ¿qué hizo Mendel? Mendel se dedicó a que el diagrama que ven a la izquierda fue lo que hizo inicialmente, ¿verdad? Cruzó dos individuos de línea pura, uno amarillo con uno verde, y obtuvo un F1. Ahora, después de esto, él cruzó el F1, que es lo que ven a la derecha, con una línea pura del que no se había expresado inicialmente. O sea, del que tenía el carácter recesivo. Y que se fue el que el 50% eran amarillos y el 50% eran de color verde. ¿Y cómo se llama este experimento? Se llama retrocruce. El retrocruce consiste en entrecruzar desde el punto de vista genético a un individuo F1, o sea, un híbrido, un individuo heterocigótico, con un individuo de raza pura, individuos en este caso son guisantes, ¿no?, con un carácter recesivo, y vemos que el 50% son amarillos y el 50% son verdes. Repito, este fenómeno se conoce como retrocruce. De ahí sale la primera ley de Mendel, que dice que los caracteres se segregan de generación en generación en los gametos. Esta es la primera ley de Mendel. Recordando, el fenotipo, como ya les había explicado, es la apariencia externa del individuo. La proporción fenotípica, que ya se lo expliqué con anterioridad, es aquella que se determina basada en la apariencia externa del individuo. O sea, en lo que es tangible, en lo que se ve. El genotipo es la constitución genética de un individuo. Y la proporción fenotípica es la que se determina basada en los distintos genotipos de los individuos. Ahora, recuerden, ya aquí estamos un poco consolidando conocimientos. El gen es la secuencia específica de ADN que codifica para una determinada cadena polipeptídica. Eso sí, eso ustedes lo tienen claro. Ahora, de acuerdo con Mendel, un gen determina un carácter. ¿Cuál es el carácter aquí en este caso? El color, ¿verdad? El color de la semilla, que puede ser amarilla o que puede ser verde. Ahora, como les explicaba, ¿qué son los alelos? Los alelos son formas alternativas de un mismo gen o carácter. Recuerden que un gen codifica para un carácter. Por ejemplo, y el locus es la posición que ocupa el gen en el cromosoma. Recuerden cuando vimos gen, locus, eso lo vimos con anterior, y alelo, ¿verdad? Cuando vimos gen, alelo y locus, explicamos esto. Ahora, los genes alelos ocupan el mismo lugar en los cromosomas homólogos. Aquí lo pueden ver en la parte arriba de la gráfica. En el caso del homocigótico dominante, aquí está expresado en lugar de cromosomas homólogos, el dominante a la izquierda como A mayúscula, mayúscula. El heterocigótico A mayúscula, A minúscula, y el homocigótico recesivo A minúscula, A minúscula. Aquí podríamos representar los alelos de los distintos tipos de alelos en los cromosomas homólogos. Ahora, la segunda ley de Mendel, o ley de la segregación independiente. Ya Mendel un poco que complicó el asunto, y entonces estudió distintos, o sea, en un mismo guisante estudió distintos caracteres.
Aquí representó con A mayúscula la semilla amarilla, con A minúscula la semilla verde, con B mayúscula la semilla lisa y con B minúscula la semilla rugosa. E hizo Mendel, él entrecruzó dos líneas puras. La primera de la izquierda era un guisante amarillo con superficie lisa, y a la derecha tenemos un guisante verde con superficie rugosa, y que obtuvo los gametos F1 siempre fueron amarillos con superficie lisa, ¿verdad? Aquí tenemos la representación de los gametos que va a producir un individuo doble heterocigótico, ¿verdad? Él fenotípicamente es amarillo con superficie lisa, pero genotípicamente siempre es heterocigótico con las dos condiciones, ¿verdad? Y estos son los gametos que él puede formar. Después de eso, él entrecruzó dos individuos F1. ¿Y qué obtuvo? Obtuvo una proporción fenotípica 9-3, 3-1. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que de los 16 individuos o 16 guisantes resultantes del entrecruzamiento de dos F1, se obtuvo 9 individuos con superficie lisa y color amarillo, 3 individuos con superficie amarilla, con color amarillo y superficie rugosa, 3 individuos de color verde y superficie lisa, y un solo individuo fue verde de color y superficie rugosa, lo que arrojó como resultado una proporción fenotípica en el F2 de 9, 3, 3, 1. Y aquí viene la ley de la segregación independiente o segunda ley de Mendel, que dice que los caracteres se segregan al azar e independientemente unos de otros en los gametos, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a los patrones de transmisión de los genes y caracteres en el humano. Ya vimos las leyes de Mendel, ahora vamos a aplicar las leyes de Mendel a la transmisión de caracteres y enfermedades en el ser humano. Clasificación de los tipos de herencia mendeliana en humanos, atendiendo a la ubicación del gen. Si el gen está ubicado en los cromosomas autosómicos, será una herencia autosómica. Si el gen está ubicado en el cromosoma X, será una herencia ligada al X. Si el gen está ubicado en el cromosoma Y, será una herencia holándrica o ligada al Y, que como les decía, hay muy pocas condiciones que están ligadas al Y. Ahora, esto fue atendiendo a la clasificación. Ahora atendiendo a la clasificación de los tipos de herencia mendeliana, atendiendo a las características del gen. Recuerden, el gen dominante se expresa con la letra mayúscula y el gen recesivo se expresa con la letra minúscula. El gen dominante es aquel que siempre se expresa tanto en el estado homocigótico como en el heterocigótico. Y el gen recesivo, recuerden que siempre tiene que estar en doble dosis y únicamente se expresa en el estado homocigótico. En este caso le pondremos apellido y únicamente se expresa en el estado homocigótico recesivo. Ahora, atendiendo a estas condicionantes, vamos a dividir la herencia atendiendo a las leyes de Mendel, o sea, la herencia mendeliana en humanos se divide en herencia autosómica dominante, herencia ligada al X dominante, herencia recesiva autosómica y herencia ligada al X recesiva. Resumiendo, puede ser herencia autosómica dominante cuando están los cromosomas autosómicos y el gen es dominante, herencia autosómico recesiva cuando está en los cromosomas autosómicos y el gen es recesivo, y herencia dominante o recesiva ligada al X cuando el gen que provoca una condición X se encuentra en los cromosomas X. Ahora, cuando yo identifico y qué criterios tengo para identificar la herencia autosómica dominante. Primero, aparecen individuos afectados en todas las generaciones. Segundo, aparecen afectados tanto igual proporción o igual cantidad de hombres y mujeres, o sea, es independiente del sexo. No hay predisposición o no hay un mayor número de hombres o mujeres enfermas. Afecta a ambos sexos por igual.
Cuando un progenitor está afectado como promedio, el 50% de su descendencia está afectada. Las personas no afectadas no transmiten la enfermedad a sus descendientes, ¿verdad? Recuerden, una persona afectada no debe transmitir la enfermedad a sus descendientes, porque si tuvieron que sea un alelo, ya estuviera enfermo, porque es dominante, ¿verdad? Entonces, si no está enfermo, se supone, aunque vamos a ver que eso puede variar, se supone que si no está enfermo, no transmita la condición o la enfermedad a su descendencia. El estado homocigótico dominante es casi siempre letal. O sea, ubíquense la ley de Mendel cuando aparece el A mayúscula o el B mayúscula, en dependencia de la enfermedad que sea, generalmente el estado homocigótico dominante es letal, o sea, es incompatible con la vida. Ejemplos de enfermedades con herencia autosómica dominante: la ataxia que no les he hablado ahorita, la ataxia espinocerebrosa tipo 2, la braquidactilia, la corea de Huntington, la neurofibromatosis, sobre todo la neurofibromatosis tipo 1, la neurofibromatosis, la enfermedad de von Recklinghausen, el síndrome de Marfan, el enanismo acondroplástico. Son enfermedades que tienen una herencia autosómica dominante. Aquí yo les presento un campo heroico donde se ve una condición, una enfermedad X que se transmite de manera autosómica dominante. Vean que hay individuos afectados en todas las generaciones. Vean que no predomina ningún sexo, ¿verdad? Vean que el individuo afectado tiene un 50% de probabilidades de tener un hijo afectado. ¿Bien? Y vean que si un individuo no es enfermo, no debe tener descendencia enferma. Esos son los patrones, o sea, ese es el árbol genealógico atendiendo a los patrones que rigen la herencia autosómica dominante. Ahora, existen fenómenos que afectan la segregación de las enfermedades autosómicas dominantes. Por ejemplo, la penetrancia reducida es un individuo que, aun cuando el gen que codifica para una enfermedad está presente, la enfermedad no se manifiesta. La expresividad variable, la enfermedad se manifiesta intra y extrafamiliar de maneras diferentes. O sea, la sintomatología, aún en individuos enfermos de la misma familia o de diferentes familias, la sintomatología no es la misma. La manifestación tardía es cuando la enfermedad, aún cuando el individuo tiene la afección desde el punto de vista genotipo, la enfermedad aparece tardíamente en la adultez. Y cuando una enfermedad genética aparece en la adultez, el individuo generalmente ya tuvo descendencia. Y las mutaciones, de nuevo, que yo lo he explicado ahorita, es que producirse las células germinales, el individuo la transmite a las próximas generaciones, aun cuando él no padezca la enfermedad. Ahí lo vamos a ver en el caso que pusimos ahorita el ejemplo del árbol genealógico de la reina Victoria de Inglaterra. Ella no, la mutación apareció en ella, ¿entiendes? Y a partir de ahí se desencadenó toda su transmisión. Ahora, la penetrancia reducida, vean, esto es un fenómeno que afecta la herencia autosómica dominante. Vean que se supone que hay individuos afectados en todas las generaciones. Sin embargo, aquí en el árbol genealógico, en la generación 2, vean que el individuo 2.2, que es un individuo del sexo masculino, él tenía la mutación, pero sin embargo no presentó la enfermedad, pero la transmitió a sus hijos. De ahí que el individuo 3.2, el individuo masculino 3.2, es un individuo afecto o enfermo. Estos son fenómenos, repito, que afectan la transmisión de las enfermedades con herencia autosómica dominante. Para la manifestación tardía es un fenómeno, diríamos que complejo, porque el individuo, como ustedes ven aquí, hay individuos afectados en todas las generaciones, no afecta a hombres o mujeres indistintamente, afecta a procesos por igual. Generalmente los padres, un individuo afectado tiene un 50% de probabilidad de tener un hijo afectado, pero lo que sucede es que como la enfermedad aparece tardíamente y el individuo tiene descendencia. Ahora, la mutación germinal es el fenómeno que lo explicaba, mutación germinal, o como también se le conoce, mutación de lobo. Vean el individuo que está señalado con la flecha, es el propósito. Es el individuo 3, la generación 3, individuo 1. En su ancestro, o sea, su ascendencia, no había nadie con esta enfermedad, vamos a llamarle enfermedad X.
Sin embargo, ocurrió una mutación germinal en él, una mutación de nuevo, y a partir de él, ya él, como una enfermedad con herencia dominante autosómica, el 50% de su descendencia va a padecer la enfermedad. Esto es lo que se llama mutación germinal o mutación de nuevo. Ahora, la herencia dominante ligada al X. Aquí yo presento un árbol genealógico con herencia dominante ligada al X. Vean que hay 3 generaciones, hay 4 individuos del sexo femenino afectados y 2 individuos del sexo masculino afectados. Ahora, cuando veamos los criterios para identificar la herencia ligada al X dominante, vamos a ver que aparecen individuos afectados en todas las generaciones. ¿Por qué? Porque es dominante. Hay un predominio de mujeres afectadas con respecto a hombres afectados. En la herencia, en las enfermedades que cursan con herencia ligada al X dominante, predominan las mujeres sobre los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen más probabilidades porque tienen 2 cromosomas X, ¿verdad? Nosotros como individuos de sexo masculino solo tenemos un X, entonces tenemos menos probabilidades de tener un gen afecto, porque mientras ellas tienen, vamos a decir, un 100%, nosotros tenemos un 50%, porque tenemos la mitad, ¿verdad? Cuando el hombre está afectado, le transmite el gen a todas sus hijas que estarán afectadas y a ningún hijo. ¿Por qué si hay un hombre afectado que puede aparecer, aunque no es lo más frecuente? Por ejemplo, el hombre le da a su hija el único X que tiene, no puede darle otro. Y sin embargo, la mutación que produce la enfermedad dominante ligada al X está ahí. Y a su hijo nunca le podrá transmitir la enfermedad porque es una herencia ligada al X y él le da a su hijo el cromosoma Y. Permiso, vamos para mí. Gracias. Ahora, otro criterio. Cuando la mujer está afectada, le transmite el gen al 50% de sus hijos o hijos que estarán afectados. Porque al 50% de sus hijos o hijas, porque la madre tiene 2 X. Y entonces al varón le puede dar los 2. Puede ser que sea donde esté la mutación, o puede ser que sea el otro, porque ella siempre le da un X, y a su hija hembra le va a dar igual. Un X, uno de los dos tiene 2 X y no está afectado, el otro no, le dará uno, en dependencia de qué, de la probabilidad, en dependencia del azar. Es bueno recordar que la herencia no tiene memoria, porque a veces las personas dicen una enfermedad con una enfermedad con un patrón de transmisión cualquiera, por ejemplo, pongamos un autosómico dominante, ya esta pareja tiene, por ejemplo, tiene 4 hijos, ¿no? Ya tiene 2 sanos y 2 enfermos, ya cumplió la cuota del 50% de probabilidades. No es así. Esto se aplica para cada uno por separado. Cada vez que se embaracen y tienen una condición con una herencia autosómica dominante, por el ejemplo, siempre van a tener un 50% de probabilidad de tener un hijo enfermo y un 50% de tener un hijo sano. La herencia no tiene memoria, ¿verdad? Ejemplos de enfermedades que tienen una herencia ligada al X dominante está la enfermedad de Frágil X, que la vamos a ver mañana, y la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, que les aconsejo que revisen, que es la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth. ¿Verdad? Aquí lo pueden copiar, les voy a dar un poquito. Es una enfermedad que afecta el sistema nervioso, muy grave, extremadamente grave, con un pronóstico malo, extremadamente malo. Revisen Charcot-Marie-Tooth y mañana conversamos sobre eso. Ahora vamos a pasar a la herencia autosómica recesiva. Aquí vemos un árbol genealógico donde el único individuo afecto es una persona del sexo femenino en la generación 3. Recuerden que las generaciones genéticas se ponen con números romanos, o sea, generación 1, generación 2, generación 3, y los individuos, que aquí me faltó por eso, no se puso, los individuos se representan con números árabes, o sea, 1, 2. Aquí el individuo afecto es el individuo 3, 2, o sea, individuo de la generación 3, individuo 2. Es un individuo afectado del sexo femenino con una enfermedad con herencia autosómica recesiva. Aquí tenemos también otro árbol genealógico donde los individuos 4, 3 y 4, 5 están afectados por una condición o enfermedad que cursa con una herencia autosómica recesiva. Ahora, nosotros tenemos criterios para identificar la herencia autosómica recesiva.
Primero presenta un tipo de herencia horizontal. Generalmente los individuos afectos son hermanos del propósito. Recuerden que el propósito es el individuo a partir del cual se desencadena un estudio genético X. Vamos a llamar al individuo que nos lleva a la consulta de genética por una patología genética, o en la comunidad nosotros descubrimos que tiene una condición o una enfermedad genética. Ese individuo se conoce como propósitos. Generalmente las enfermedades, fíjense que uso el término generalmente, debería ser casi siempre, porque en medicina nunca nada es absoluto y en genética menos. O sea, generalmente los individuos afectos son hermanos de propósito. Aparecen igualmente afectados hombres que mujeres. O sea,